Id y evangelizad a los bautizados. Parte 5. Salvación en Jesús. Salvación en Jesús. Dios nos ama personal e incondicionalmente, pero la mala noticia es que el pecado nos impide experimentar ese amor. El hombre necesita salvación, pero no puede salvarse por sí mismo. La buena noticia. Jesús. Cuando no había esperanza alguna de solución al problema más grave del hombre, entonces brilló una luz en medio de las tinieblas. Si el hombre era incapaz de llegar a Dios, es Dios el que toma la iniciativa y hace su morada en nuestro campamento. Juan 1, 14. Si no teníamos las fuerzas necesarias para subir hasta Él, fue Él quien descendió hasta nosotros. De tal manera amó Dios al mundo que le envió a su Hijo único, no para condenar al mundo, sino para salvarlo. Juan 3, 16, 17. Por lo tanto, sí hay una solución para todos y para cada uno. Se llama Jesús, cuyo nombre significa Yahvé salva. Mateo 1:21. Él no solo trae la salvación de Dios, Él mismo es la salvación. Es el médico y la medicina al mismo tiempo. Es Dios con nosotros, salvándonos. Vence a Satanás. Desde el momento mismo en que nuestros primeros padres pecaron, Dios sentenció a la serpiente que personificaba a Satanás. Enemistad pondré entre ti y la mujer, entre tu linaje y el de ella. Uno de su linaje te aplastará la cabeza. Génesis 3:15. Jesús, descendiente de la mujer, aplasta la cabeza del enemigo. El príncipe de este mundo es derrotado y nada puede contra Jesús. Jesús ha vencido a Satanás y derribado su mundo tenebroso. Por eso nos dijo: «Ánimo, yo he vencido al mundo». Juan 16:33. Salvación del pecado. Jesús es el Cordero de Dios que viene a quitar el pecado. Juan 1:29, para que podamos vivir en plenitud. Su misión no es solo aliviar los sufrimientos de este mundo, sino arrancar la raíz que origina todo este mal, el pecado. Por nuestro pecado estábamos enemistados con Dios y teníamos con Él una cuenta pendiente que no éramos capaces de saldar. Pero gracias a Jesús, verdadero Dios y verdadero hombre, comienza una nueva etapa en la historia de la salvación. Perdona el pecado, paga nuestra deuda. Nos pasó como si, habiendo comido en un restaurante, al momento de querer pagar la cuenta, no tuviéramos dinero, por lo que tendríamos que ir irremediablemente a la cárcel. Pero en ese instante se acerca el dueño del establecimiento y nos dice: «El señor que estaba sentado en la otra mesa lo conoce y ya liquidó toda su cuenta». Nosotros estábamos en deuda con Dios por haber comido el fruto prohibido del paraíso y no teniendo con qué pagar, debíamos morir porque el salario del pecado es la muerte. Romanos 6:23a. Pero Jesús se acercó hasta nosotros, tomó la nota en la que estaba escrita nuestra sentencia y la clavó en su cruz. Y a nosotros, que estábamos muertos a causa de nuestros delitos, Dios nos vivificó, y juntamente con Cristo, y nos perdonó todos nuestros pecados. Jesús canceló la nota de cargo que había contra nosotros, y la suprimió clavándola en la cruz. Colosenses 2:13-14. El Padre, al ver tanto amor de su Hijo por nosotros, canceló nuestra deuda. Por lo tanto, ya estamos en paz con Dios, porque ya nada le debemos. Nuestro Dios es el Dios de los perdones. Nehemías 9:17, por la entrega de Jesús. De esta manera ya ninguna condenación pesa sobre nosotros. Nuestros pecados han sido perdonados gracias a la sangre derramada de Cristo, quien le pidió a su Padre estando en la cruz: «Padre, perdónales porque no saben lo que hacen». Por consiguiente, ya estamos en paz con Dios y nos podemos acercar confiadamente a Él por los méritos de Cristo Jesús. Olvida el pecado. Dios no solo perdonó nuestras culpas y pecados, sino que los olvidó para siempre. Cuando Dios perdona, y siempre lo hace, perdona para siempre. No recuerda nunca más nuestros pecados. Jesús, enviado del Padre, tomó nuestros pecados y los arrojó al fondo del mar. Allí han quedado sepultados para siempre y es imposible sacarlos. Tú te vuelves a compadecer de nosotros y pisoteas nuestras iniquidades. Tú arrojas hasta el fondo del mar todos nuestros pecados.
Miqueas 7:19. Por lo tanto, cuando Satanás nos acusa de pecado, sea delante de Dios, sea ante nosotros mismos, está mintiendo. Como es su cobarde costumbre, Dios nos había prometido, a través del profeta Jeremías, que en la nueva alianza no solo se apiadaría de nuestras iniquidades, sino que olvidaría nuestros pecados. Jeremías 31:34. Así, Dios no tiene delante de sus ojos una lista negra con todos nuestros pecados, la cual nos será mostrada al final de nuestra vida. No. Los pecados perdonados por Dios ya están completamente olvidados por Él. A Dios, que es tan bueno, solo le puede reprochar una cosa: mala memoria para nuestros pecados perdonados. Jamás nos los recuerda o echa en cara. Cuando Dios se vuelve para mirarnos, nos encuentra santos inmaculados en su presencia, puesto que la sangre de su Hijo nos purificó de todo pecado y nos ha llevado hasta la perfección. Hebreos 10:14. Libera del pecado haciéndonos criaturas nuevas. La obra de salvación no se limita a limpiar nuestros pecados. La salvación no es como una lavandería donde nuestra ropa queda limpia, para luego ensuciarla de nuevo. No. Jesús no solo vino a quitar o perdonar el pecado, sino a liberarnos de éste. Es decir, nos capacita para ya no pecar. En Él y solo por Él tenemos ese poder. Tal como le sucedió a aquellos matrimonios antiguos, concertados por los padres, siendo aún niños los futuros contrayentes. Desde que nacimos, fuimos desposados con el pecado. Él era nuestro amo que imperaba de manera cruel sobre nosotros, nos maltrataba, hacía sufrir y nos esclavizaba. Pero, un día, al ver Jesús que no éramos libres, tomó ese pecado y lo hizo morir en su cruz, quedando de esa manera nosotros totalmente libres, gracias a su muerte y resurrección. Desde entonces el pecado ya no señorea sobre nosotros, y por lo tanto no tenemos por qué obedecerlo. El pecado ya no ejerce poder alguno sobre nosotros, ni estamos a su servicio, sino que por amor servimos a Jesús, con quien ahora estamos desposados. 2 Corintios 11:2. En Cristo Jesús fuimos hechos nuevas criaturas. Todo lo viejo pasó, el hombre viejo murió, y ahora somos completamente nuevos. 2 Corintios 5:17. Comunica vida en abundancia. Dios no envió a su Hijo amado solo a desatar nudos o romper cadenas de pecado, sino que, especialmente, fue enviado para traer vida, y vida en abundancia. Yo vine para que tengan vida, y la tengan en abundancia. Juan 10:10. Jesús es presencia del amor del Padre para con los pecadores, para que allí donde abunda el pecado, sobreabunde el amor misericordioso de Dios. Romanos 5:20. Él vivió la vida humana en plenitud, enseñándonos la verdadera dimensión de haber sido creados a imagen y semejanza de Dios. Jesús le da auténtico sentido a la existencia humana e instaura la paz en todas sus dimensiones. 3 ejemplos lo demuestran. La mujer adúltera. Paz consigo misma. Juan 8:3-11. Los que la sorprendieron pecando, la llevaron ante Jesús, seguros de que iba a confirmar la pena de muerte decretada por la ley mosaica. Mas, contrariamente, Jesús tiene fe en ella, aunque haya sido infiel, y le devuelve la dignidad perdida. Para Jesús todo tiene remedio. No hace alusión a su pasado, tampoco la condena. Para ella hay un nuevo porvenir. Vete y no peques más, le dice el Señor. Pero no simplemente le impone una ley. Su perdón la capacita para nunca más pecar. Por desgracia, el hombre adúltero con quien ella pecó se llevó a cuestas su pecado porque no se lo presentó a Jesús. El rico Zaqueo. Paz con los demás. Lucas 19:1-10. Zaqueo era un hombre muy rico, al que nada le faltaba, excepto estatura. Sin embargo, para compensarla, había acumulado riquezas a costa de injusticias y opresiones, aprovechándose de los demás. Un día, entró Jesús a la ciudad de Jericó y Zaqueo. Para poder verlo, trepó a un árbol. Jesús lo vio y se invitó a comer en su casa. En ese preciso momento, todo cambió.
Zaqueo mudó la seguridad donde estaba afianzada su vida. Ahora se basaba en una roca inamovible, la alegría de ser justo. Jesús cambió la vida de Zaqueo mostrándole que un hombre no puede quedar satisfecho con las cosas de este mundo, sino que hay una realidad más trascendente que los objetos que podemos contar o tocar. El reino de los cielos. Zaqueo fue liberado de la codicia y comenzó a vivir en justicia y paz con los demás. Los 99 justos que se encontraban en la sinagoga no experimentaron la salvación, porque creyeron que no la necesitaban. Desde entonces, la salvación no se encuentra en sinagogas o centros religiosos, sino donde se le abre la puerta a Jesús. Zaqueo no cambió para que Jesús entrara a su casa. Cuando Jesús entró en esta, la vida de Zaqueo se transformó. El ladrón de la cruz, paz con Dios. Lucas 23, 39, 43. Por asesino y por ladrón, lo habían condenado a morir en una cruz. Ni los azotes ni la cárcel fueron capaces de hacerlo cambiar. Nada ni nadie podía corregirlo. Por eso, lo condenaron a muerte y fue crucificado el Viernes Santo, a la derecha de otro hombre, Jesús, que ningún mal había cometido. La ley lo había condenado. Incluso él mismo llegó a estar de acuerdo en que ya no había otro remedio sino la muerte. Reconoció a grandes voces: nosotros sufrimos un justo castigo. Lucas 23:41. Le parecía normal tener que morir. Estaba convencido de que no había ninguna esperanza de salvación o recuperación en este mundo. Pero recurrió a Jesús, que estaba sufriendo el mismo suplicio, y él le abrió una puerta de esperanza. Jesús no excluyó al rechazado por la ley y la justicia de este mundo. Al contrario, le dio una nueva vida al que moría. Hoy estarás conmigo en el paraíso. Para Jesús no todo está acabado. La vida de ninguno termina, ni siquiera con la muerte. Para Jesús nadie está condenado a muerte. El ladrón encontró la reconciliación con Dios a través de Jesús crucificado. Sin embargo, el otro ladrón estaba tan cerca de la fuente de la salvación, no aprovechó la oportunidad. No basta estar cerca de Jesús. Para ti y los demás, la vida puede estar terminando, mas para Jesús hoy se abre un nuevo horizonte. En los tres casos observamos lo mismo. Jesús no condena al pecador y hasta lo perdona desde antes de que éste se arrepienta, o tal vez, mejor, para que se arrepienta. ¿Cómo se realizó nuestra salvación? Jesús llevó a cabo de una vez y para siempre la salvación íntegra del hombre y de todos los hombres, por su encarnación. La prueba de que Dios nos ama es que, siendo nosotros pecadores, nos envió a su propio Hijo, quien, siendo de condición divina, se hizo semejante a nosotros en todo, menos en el pecado. Hebreos 4:15. Asumió cada una de nuestras limitaciones humanas y vivió plenamente nuestra vida, con su grandeza y su miseria. Lloró, cantó, se sintió solo y abandonado, se llenaba de gozo y su rostro reflejaba esperanza, pero tampoco le faltó el momento del temor y de angustia. Admiraba los campos, el cielo y los animales, pero sufría al punto de derramar lágrimas por la dureza de su pueblo. En fin, al hacerse hombre unió en sí mismo, en una sola persona, tanto la vida del hombre como la vida de Dios. La ruptura entre Dios y el hombre, originada por el pecado de nuestros primeros padres, quedó unida para siempre en el Dios hombre a quien llamaban Jesús. Jesús es Emmanuel, Dios con nosotros. Mateo 1:23. Y si Dios está con nosotros, ¿quién podrá estar en nuestra contra? Nada ni nadie nos puede ya separar del amor de Dios, manifestado en Cristo Jesús. Romanos 8:31-39. Por su muerte vicaria, muere en nuestro lugar. Como el salario del pecado es la muerte, nosotros estábamos condenados a la pena capital. Pero Jesús se endosa sobre sí mismo, nuestro pecado y nuestra sentencia, para morir en nuestro lugar, pagando la deuda externa que nosotros éramos incapaces de saldar. Muere por nosotros y en nuestro lugar. Jesús canceló la nota de cargo que había contra nosotros y la suprimió clavándola en la cruz. Colosenses 2:14.
En un exceso de amor inaudito, se entrega por cada uno de nosotros. Nadie tiene más amor que aquel que da la vida por los que ama. El buen pastor dijo: «Nadie me quita la vida, yo la doy voluntariamente». Juan 10:18. Jesús no fue asesinado. Él libremente se entregó a la muerte por amor a nosotros los pecadores, para cargar con nuestro pecado. Él tomó sobre sí todos nuestros pecados, y al morir en la cruz, murió con él nuestro pecado. De esta manera, nuestro pecado quedó para siempre muerto en la cruz de Cristo Jesús. Aquel que no tenía pecado, Dios lo hizo pecado. Segunda de Corintios 5:21. Al fallecer una persona de nombre Juan Pablo, naturalmente mueren Juan y Pablo. Eso fue lo que sucedió en la muerte de Jesús. Él no tenía pecado, pero cargando con todos los nuestros, y se hizo pecado, pero cargando con todos los nuestros, y se hizo pecado. Por lo tanto, en la cruz estaba agonizando Jesús, pecado, y al morir Jesús a las 3 de la tarde de aquel Viernes Santo, también se murió pecado, nuestro pecado. En la cruz de Cristo murió todo cuanto debía y podía morir. Además, Jesús suprimió cada una de las consecuencias del pecado. Si el pecado es la causa de todos los males en este mundo, al ser arrancada esa raíz por Jesús, fueron suprimidas cada una de sus nefastas consecuencias. Con su resistencia pacífica, murió la violencia, así como el deseo de dominio. Con la entrega incondicional y sin límites, superó el afán de las riquezas y también de poder terreno. Con la sumisión a su Padre, feneció la independencia frente a Dios. Con el abandono a las manos de su Padre, expiró el exceso de confianza y seguridad terrenas. Con el perdón otorgado a sus verdugos, se deshicieron odios, rencores y resentimientos. Con su confianza, venció la desesperación y angustia. Con su entrega en las manos del Padre, fue enterrado el egoísmo. En la cruz de Jesús murió todo lo que no nos dejaba vivir como hijos de Dios, y por su sangre fuimos rescatados, lavados y purificados. Él soportó el castigo que nos trae la paz, y por sus heridas fuimos liberados. San Pablo resume este momento glorioso al exclamar: «Me amó y se entregó por mí». Gálatas 2:20b. Por su resurrección. La obra salvífica de Jesús no terminó en la cruz. Lo que pasó después fue aún más admirable, ya que al tercer día de su muerte y sepultura, el poder de Dios lo resucitó de entre los muertos, quedando para siempre muerto nuestro pecado, mientras que Jesús resucitaba con una nueva vida para ofrecerla a todos nosotros. Cuando un malhechor es sentenciado a cadena perpetua, no desea ser encadenado, porque sabe que de allí nunca podrá volver a salir. Entonces, tratará de escapar por cualquier medio. Para que esto no suceda, un policía se amarra a él y ambos ingresan al reclusorio. Es cierto que los dos tienen que entrar a la cárcel, pero en cuanto el policía lo deja detrás de las rejas, él sale y el malvado queda preso. Eso mismo fue lo que hizo Jesús para encarcelar nuestro pecado. Cargó con él hasta la tumba y allí lo dejó encerrado y enterrado. Pero, al tercer día, Jesús salió de la tumba para dejar para siempre sepultado nuestro pecado. En la resurrección, Jesús vence a la peor de todas las consecuencias del pecado, la muerte, la cual en Cristo puede llegar a ser hasta una ganancia. Filipenses 1:21. Por eso podemos cantar victoriosos: ¿Dónde está, oh muerte, tu victoria? Primera de Corintios 15:55. Al resucitar, Jesús abrió las posibilidades para la humanidad. Si un muerto resucita, entonces todo lo demás también es factible. Los ciegos ven, los paralíticos andan, los afligidos encuentran consuelo y esperanza. Se abre una puerta para el género humano y una luz brilla en medio de las tinieblas. Una nueva vida es posible. El gozo, la paz, la paciencia, la comprensión, la libertad, la justicia y la armonía se pueden vivir en este mundo, porque Cristo ha resucitado. Si Dios resucitó a Jesús de la muerte, entonces también puede liberarnos a nosotros de todo lo que no nos deja vivir: injusticias, opresiones, colonialismos, dependencias, depresiones, tristezas, angustias y temores.
si a través de la encarnación de su Hijo, Dios vino a hacer morada en nuestro campamento, por la resurrección de Jesús, un hombre está ya con Dios. Se ha restablecido ya integralmente el puente de comunicación entre Dios con los hombres y los hombres con Dios, gracias a la resurrección de Jesús. En Jesús se restaura la unidad perdida en el paraíso. Dios está con el hombre y el hombre está con Dios. En Cristo no hay ya muerte. Ha resucitado y está vivo, ofreciéndonos su vida de Hijo de Dios. No solo resucitó, sino que nos ha resucitado junto con Él. Sin embargo, la buena noticia de que ya fuimos salvados superó los límites de lo increíble, pues esa salvación es gratuita. Dios, rico en misericordia, por el grande amor con que nos amó, estando muertos a causa de nuestros delitos, nos vivificó juntamente con Cristo. Por gracia hemos sido salvados. Y con Él nos resucitó y nos hizo sentar en los cielos con Cristo Jesús, a fin de mostrar en los siglos venideros la sobreabundante riqueza de su gracia, por su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Pues hemos sido salvados gratuitamente mediante la fe. Y esto no viene de ustedes, sino que es un don de Dios. Efesios 2, 4, 8. No nos cuesta nada, porque a Jesús ya le costó su propia vida. Lo más difícil no es aceptar que fuimos completamente salvados por los méritos de Cristo Jesús, sino que Dios lo realizó gratuitamente, por su apasionado amor sin límites. Ahora lo único que nos resta es apropiarnos de esa salvación que ya nos fue ganada por la sangre inocente de Jesús. En la cruz, entregó su vida por nosotros. En su resurrección, dio su vida a nosotros. En la cruz murió nuestro pecado, y en su resurrección nos regaló vida abundante, para que, como Él, vivamos como hijos de Dios, con derecho a la herencia del reino. Jesús, Salvador exclusivo y excluyente. En este campo de la salvación tenemos dos noticias, una buena y una mala. La buena es que Jesús es el único y suficiente Salvador. La mala es que no hay otro Salvador o Mesías fuera de Él. No hay otro nombre dado a los hombres por el cual podamos ser salvados. Hechos 4:12. Él es el único capaz de quitar el pecado del mundo y de vencer a Satanás, suprimiendo lógicamente todas las consecuencias del pecado. Jesús ya nos salvó desde hace 2000 años por su muerte y resurrección. No hay otro camino para ser salvados. Él es la única y real esperanza para el hombre y para el mundo. Ya estamos en paz con Dios. No le debemos nada, porque Jesús pagó por nosotros, por su propia vida. Sin embargo, lo más admirable es que entregó su vida y nos regaló la salvación a cambio de nada. No cuesta nada. Es completamente gratuita. Acepta el don gratuito de la salvación en Cristo Jesús, que es el único y suficiente Salvador.